¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, la cosa no ha ido bien, parece ser. Nada, vamos a tener una charla aquí con vosotros, ¿qué os parece? Porque ahora solo aparezco yo en pantalla, solo estoy yo en pantalla. No cuela, ¿no? No cuela, me cago en Dios, me cago en Dios. No cuela. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados o no? ¿Estáis preparados? Empezamos una entrevista eh, para nosotros. Bueno, yo estoy taquicárdico, o sea, tengo el corazón que me va a 3000. Así que nada, gente, no voy a demorarme. Vamos a empezar una charla muy interesante. Así que démosle caña. Aquí nos presento. Aquí está. A Jeffrey Pierce. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Welcome, Jeffrey. How are you? I'm good. Nice to see you all. Está muy Genial. bien, encantada de veros a todos. Perfecto. Ya estamos en directo. Estamos todos. Se nos oye bien, que eso es lo importante. Jeffrey, primero decirte que muchísimas gracias por apuntarte a esta aventura. It's my pleasure. Dice, dice que es su placer. Genial. Bueno, yo empiezo, si te parece bien, que nos presentes. ¿Quién es Jeffrey Pierce? Perdón, ¿quién es Jeffrey Pierce? So we would like you first to introduce yourself. So who would you say Jeffrey Pierce is? Who is Jeffrey Pierce? That's an interesting question. Um, I uh, I am a human being on the planet Earth. Uh, I uh, I act and I write, and I am a father and a husband and a dog owner, and that is those are the things that I do. It's an interesting. Who are you? I am me. That's about that's about all I got. Dice que I es una pregunta. Oh, sorry. Keep Go going. ahead. Okay. Dice que es una pregunta muy interesante, que sobre todo es un ser humano en el planeta Tierra, que actúa, que escribe, que es padre, marido y dueño de un perrito, y que es él mismo, que es simplemente eso es Jeffrey Pierce. Fantástico. Respuesta fantástica. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas en el mundo de la interpretación? ¿Ya de joven, ya de niño, tenías claro que querías ser actor? Luis is loving your response. That is the best answer for the question. And so we would like to know how did you start in the acting career? Uh, I knew that I wanted to be an actor from a very young age, but I had no idea if it was possible. And I think that everyone told me that it was probably impossible. Um, but then I did a play when I was in the sixth grade, Shakespeare, a comedy of errors. And I fell in love with it. And I knew that there was nothing else that I wanted to do with my life that wasn't attached to that type of experience, performing and storytelling and connecting with an audience. Dice que desde muy pequeñito quería ser actor y que no sabía si eso iba a ser posible, que casi todo el mundo le decía que iba a ser totalmente imposible, pero cuando estaba en sexto curso hizo una obra de Shakespeare y en ese momento le encantó y supo que eso es lo que quería hacer, actuar, contar una historia, conectar con el público. Qué guay. Muy bien. ¿Y cuándo te llegan aquellos trabajos en el que dices, ya soy un actor? O sea, ya considero que mi carrera es la que quería. ¿Cuáles son aquellos papeles el que te hace el clic? So from all the roles you play, when would you say, or which are, or which is role or roles that make you think, okay, now I'm an actor, now I have my career? Mm. Uh, every single one, one at a Okay. time. They sort of, when the work is good and it has a sort of uh, uh, reverberation with the audience,
then you know that you've done well. And so every step along the way is that sort of new piece of validation. And it's a career where there's so much uncertainty after, you know, what does one job lead to? It rarely leads to anything. You're usually starting over from scratch and looking for what comes next. So they all have their own piece of, they're all different bricks in the wall that you sort of build. And only when you look back do you realize there's any form to it or rhyme. But Tommy is certainly one that has had the desired effect on audiences. And so it certainly, I think, sticks as one in particular that you know, sometimes you hit home runs. And Tommy has been that for me. Dice que cree que todos y cada uno en su justo momento, que cada trabajo crea una reverberación con la audiencia y que en ese momento sabes que lo has hecho bien. Que cada paso es una validación para darte cuenta de que lo estás haciendo bien. Pero también cada trabajo es una incertidumbre. Te preguntas que ¿a dónde me dirige esto? A veces piensas que a nada, otras veces que a ver qué viene después. Cada trabajo es como una pieza, como un ladrillo, y solo cuando miras atrás te das cuenta de que estás construyendo un muro. Dice que, por ejemplo, Tommy, el personaje de Tommy ha tenido ese efecto deseado en la audiencia y que es probablemente uno de los roles que resalta. Es cuando él lo que ha dicho es que es uno de los personajes, por ejemplo, en los que te has dado cuenta de que has hecho un home run. Por supuesto, Tommy... ya más, un poco más tarde hablaremos de Tommy. We will be speaking later about Tommy as well. So, yeah. Jeffrey, aparte de ser actor, eres director y productor. ¿Qué tal estas facetas? So aside from being an actor, you're a director and a producer. How are you liking those careers as well? I more than, I mean, I think mostly as a producer, I'm a writer at this point. And that has sort of been mostly for fun. I sold a TV series with my friend, I guess 5 or 6 years ago. And that was fun, but it never got into production. And more recently, I've just been writing a series of novels. And that is incredibly satisfying and dissatisfying and frustrating, and but still may be the best thing that I've ever done. Okay. It is because it's entirely self-motivated. You're not looking to anybody else to sort of help feed the engine. You have to be the sort of the director and the producer and the actor and the writer and the creator. And it is, you know, it has its moments of satisfaction, but it is as tough a job as I've ever had. A lot harder than being an actor. Dice que más que un productor ahora mismo es más un escritor y que lo hace sobre todo por diversión. Hace unos 5 o 6 años empezó una serie con un amigo que nunca llegó a producirse y que ahora mismo está escribiendo una serie de novelas. A veces es muy satisfactorio, a veces no lo es tanto, a veces es frustrante, pero que es algo que tiene que ser automotivante, es decir, no tienes a nadie que haga girar las ruedas, nadie que alimente todo eso, sino que tú tienes que ser el actor, el director, el productor, el creador, el escritor, tienes que ser todo. Y que es un trabajo que muchas veces es satisfactorio, pero que es muy duro, pero que él lo está disfrutando muchísimo y que es una de las mejores cosas que ha hecho. Es verdad. Eres escritor. Esto, o sea, lo veas, ¿no? Actor, director, escritor, ¿qué más? So, aside from a writer, a director, actor, what else? What other roles have you ever done? Have it all. I've been doing a lot of home improvements, rebuilding a motorcycle. Oh. And
and that's sort of you know, just help, being a help to raise my daughter, and you know, try to be a good citizen on the planet. Dice dice que también ha hecho muchas mejoras en su casa, o sea que es humanitas, que ha estado reconstruyendo una moto, que ha conseguido, bueno, que está criando también a su hija y que intenta ser un buen ciudadano del planeta. Muy bien. Tienes ganas de coger esa moto que hemos visto en Twitter y hacerte una buena excursión, ¿no? So, Luis says that we've been seeing your motorbike on Twitter. So, so how much do you want to take that motorbike for a good ride? Oh, I've been it's up and running now, so I've been riding it a fair amount. I can't do the kind of mileage that I did 20 years ago. Okay. Like 45 minutes, the body starts to seize up, but yeah, I love to ride. Dice que la moto ya está funcionando perfectamente y que le ha hecho unos cuantos kilómetros, que no puede hacer tantos kilómetros del tirón como hace 20 años, porque a los 45 minutos el cuerpo empieza a notarlo, pero que sí, que la ha sacado de paseo. Muy bien, muy bien. Bueno, mira, sé que tú cuando entras en el mundo de la interpretación, claro, tú pensabas en hacer películas, series, pero luego entras en el mundo de los videojuegos, en la captura de movimiento. ¿Cómo es ese cambio de registro? Porque claro, es otro mundo distinto. ¿Cómo lo vives? So when you started your acting career, most likely you were thinking of TV series or movies, but at some point you started on video games with a motion capture suit. How is that for you? How do you live that experience? I found it very liberating, because you're working only with your imagination and your fellow actors and a handful of props. So it's a lot more like doing theater or just playing as a kid, where you just sort of let go. And so I really, really enjoy the process, because it feels a little bit more pure and organic than waiting for coverage, waiting to shoot close-ups, waiting for the cameras to turn around. You very much have to be there, present, prepared, and available to the experience than you do on a TV set or on a film set, where you're spending a lot of time waiting for them to get things set up. So the work is fast, and the days are comparatively very short. So you can really focus on just doing the work the best that you can. I love it. It's my favorite type of work these days. Dice que le parece súper liberador, porque es un trabajo que te permite trabajar sobre todo con tu imaginación, con el resto de compañeros actores, con todas las props, y que para él es una sensación como cuando éramos niños y jugábamos y te dejas llevar a lo que surja. La verdad es que dice que le gusta mucho, o sea, que la verdad es que goza con todo el proceso, que es más, lo siente más puro y más orgánico, porque al final, cuando tú estás rodando cualquier otro tipo de una película, una serie, lo que sea, estás en el set esperando a que te den el go para actuar, a que ahora la cámara se mueve, ahora cambio de plano. Entonces, es una manera de trabajar en la que tienes que estar mucho más presente y más dispuesto para la experiencia. Es un trabajo mucho más rápido, se graba todo mucho más rápido, no tienes que estar esperando en el set a todos los cambios, y que ahora mismo es de sus experiencias preferidas, de sus trabajos preferidos. Vale, ya no hace falta que te pregunte, porque te iba a preguntar si te gustaba más si eres actor de cine o series o de videojuegos, pero ya me lo ha dejado claro. So his next question was, what are you enjoying more, TV series and movies or the video games? But we guess you already answered to that question. I think the games, it's just a simpler experience. There's something great about shooting a TV series
until 4 o'clock in the morning. It's, there's an experience there that is intense and wonderful, and you really leave that feeling like you've left it all on the table. So that's what TV and film have going for it. But there's also something great about showing up at work at 9 o'clock in the morning and being done at 5 o'clock. It's very sane and simple. And you have to work hard over the course of those 8 or 9 hours, but it's not a 14, 15-hour day. And it's not Saturday morning at 5 o'clock in the morning that you get, that your weekend begins. So there's a lot to be said for motion capture, especially since the quality of storytelling has gotten so much better, and the writing is so much better. And I think in many ways that's because of what Neil did with The Last of Us. He challenged the industry to tell story on a higher level. And so I think that the bar has been set for what is possible in that world. Dice que obviamente grabar con el traje de captura es una experiencia mucho más simple, que también hay cosas muy buenas en grabar, o sea, cosas muy emocionantes grabando series, por ejemplo, darlo todo, estar al pie del cañón hasta las 4 de la mañana, tiene algo grande, tiene algo intenso, sabes que lo has dado todo y que todo está sobre la mesa, pero que también lo de trabajar de 9 de la mañana a las 5 de la tarde, que tiene su costo, tiene su qué, ¿no? Tienes que trabajar más duro durante esas horas, pero no son 15 horas de un sábado, por ejemplo, y esperar a ver cuando llega el fin de semana. También es cierto que la calidad de cómo están escritas las historias y de cómo están contadas las historias de los videojuegos ha mejorado significativamente en los últimos pocos años, ¿no? Y que cree que Neil tiene mucho que ver en eso, gracias a todo lo que hizo con el primero de The Last of Us. Muy bien. Llegamos a Naughty Dog. ¿Cómo llega tu papel del Tommy? O sea, ¿cómo llegas a llegar al papel? ¿Te llaman? ¿Te presentas? ¿Hay un casting? ¿Tenían claro que querían que fueras tú? So now we arrived to speak about Naughty Dog. So how does this role arrive to you? Do you cast for it? Do they offer it to you, or did they have in mind that it had to be you? I think that I went in to read for Joel initially, and I don't think I did not meet Troy while I was there, but I met Neil, and we had, I think, 2 or 3 meetings, and they went great. And then I assume Troy walked in, and I gave a very good read for Joel, but Troy walked in and he was Joel. And so I didn't hear anything for a while, and I got a phone call out of nowhere. They said, "Hey, they remember that game you auditioned for? They want you to play the brother of the lead guy." I said, "Yeah, of course. That sounds great." So it came out of nowhere, but not entirely out of nowhere. Okay. So, dice que inicialmente fue a leer el papel de Joel. El de Joel. Y que hasta ese momento, sí, y que él no había conocido a Troy, sí que estaba Neil presente, tuvieron 2 o 3 reuniones y él cree que que hizo una buena lectura del papel de Joel, pero claro, cuando Troy llegó, era Joel. Y entonces en algún momento le llaman y le dicen, oye, o sea, durante mucho tiempo no oyó nada, no sabía qué pasaba, pero le llaman y le dicen, oye, ¿quieres el papel del hermano del protagonista? Y dijo que sí, entonces no viene de ningún sitio, sí que viene de algún punto. Muy bien, muy bien. Bueno, y cómo, o sea, claro, tú ya venías de haber trabajado en muchos videojuegos. ¿Cómo es de golpe encontrarte un videojuego interpretando a una persona que es mucho más humana, con muchos más sentimientos de la experiencia que tenías tú previamente? So you've been working a lot on video games, but how is the change to work more as a character
with more personality or more feelings or much more developed than any other previous roles? I mean, it's important to remember that the first game came out on PlayStation 3. And the technology then was nowhere near as good as the PlayStation 4. But Naughty Dog, the work that they did to make those animations effective and emotional and moving was extraordinary. But the advances for PlayStation 4, their ability to capture the tiniest emotional thing and turn it into pixels is magnificent. So the opportunity to do very subtle work and know that that the people who are waiting for that data to arrive are going to put in the time and the effort and the care to make those moments come back to life digitally is very reassuring, because early on, you know, you kind of looked like a frozen puppet when you weren't talking. And now the characters, because of the technology meeting the quality of the writing, it's very much moment to moment and lifelike. So it makes it much more fun to know that what you're doing is going to be in the game itself and be impactful. Dice que lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando salió el primero de Last of Us era para PlayStation 3, que no podemos comparar la tecnología de la PlayStation 3 con la de la PlayStation 4. Aún así, Naughty Dog consiguió que el primer juego fuera emocional, que fuese extraordinario, que realmente te removiese. Las mejoras de la PlayStation 4, el poder capturar las emociones, todo, capturar absolutamente todo, es magnífico. Y entonces es una oportunidad para hacer un trabajo mucho más sutil. Él piensa que todos los esfuerzos por los detalles son impresionantes, y entonces no te sientes como una marioneta congelada, sino que ves que tiene mucha más vida el personaje. Cree que con este nuevo juego los personajes, o sea, el desarrollo de los personajes consiguen igualarse a la calidad del guión, y que es mucho más divertido ver que tu trabajo se ve mucho mejor reflejado en la calidad final. Pues sí, pues sí. Un trabajo increíble. Antes de pasar a hablar a parte 2, ¿recuerdas alguna anécdota, alguna situación graciosa que viviste haciendo el rodaje del primer The Last of Us? Before speaking of The Last of Us 2, do you have any anecdote of fun situation of the shooting of the first game that you would like to share with us? Yeah, well, it was so much fun. Troy and Ashley are hilarious. They are they know each other so well personally that it just comes to the stage with them every time. So I think that we spent most of the time that we weren't making each other cry, making each other laugh when we were not shooting. One of the first thing that we shot was the death of Joel's daughter. And I remember coming onto the set, and they'd probably been shooting for 3 or 4 months at that point, off and on. So there was a dynamic, and they knew each other well. And I wasn't quite sure what to expect. But we shot that scene, and I think that every single crew member in the entire building was in tears at the end of it. And in that moment, you realize, oh, I'm glad that I took all of this seriously and prepared for it, because we're doing very high level work. And the goal is to do something that is not just a video game. The goal is to tell a story and do it powerfully and fully and effectively. And so, you know, I was glad that I have a good work ethic
in that moment because I realized that the bar was going to be very high for that entire experience. Dice que la verdad es que el rodaje en sí era muy, muy divertido, que Troy y Ashley eran absolutamente divertidísimos, que como se conocían, ese buen rollo se veía reflejado y que se conocen también que eso lo llevaban a todo, a toda la parte de shooting, de rodaje, y que la mayor parte del tiempo en la que no estaban rodando, entre todos se hacían reír, se hacían llorar. La primera escena que grabaron fue la muerte de la hija de Joel. Él previamente había estado rodando Si no, Si no durante los anteriores 4 meses y entonces cuando llegó al rodaje él no sabía bien bien qué esperar. Pero cuando se acabó de rodar la escena, todo el mundo, todo el edificio estaba llorando, pero llorando literalmente. Y que en ese momento dijo, menos mal que mi ética de trabajo es buena y me he preparado perfectamente la escena porque había un nivel de trabajo súper elevado. Y entonces en ese momento dijo, menos mal que me lo he preparado a fondo porque es que el nivel está altísimo. Qué bueno. Jeffrey, ¿te esperabas una parte 2 de The Last of Us? Were you expecting the second part of The Last of Us? Yes. I see. 7 years ago, Neil called me and asked me to join him for lunch, and we went out and had sushi in Santa Monica. And he told me the entire The Last of Us 2 pitch. And he said, we would love to have you appear in it. I said, of course, I want to be in it. But then they had to finish Uncharted. So it was diverted for a time. And then I got a phone call and they said, hey, we want you to get on a plane and come to work. And I went and did my stuff and the rest is history. But yes, I've been anticipating it for a long time before it actually started. Dice que, pues, que sí, que de hecho hace unos años le llamó Neil para quedar para comer. Comieron sushi en Santa Mónica y entonces le contó todo el argumento del segundo de Last of Us. Y le dijo, oye, te queremos en el rodaje. Y él dijo que por supuesto, que contar conmigo, pero tenían que acabar Uncharted primero. Entonces, en un momento le llama y le dice, oye, ven, que vamos a empezar a trabajar. Se cogió un avión y se fue para allá. Pero que llevaba mucho tiempo anticipando el nuevo rodaje. Muy bien. Y evidentemente entras en otro mundo de grabación, porque evidentemente toda la tecnología ha evolucionado y lo que has dicho antes, ¿no? Los rasgos ven mucho mejor, los sentimientos, el rostro y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo llega a ser la experiencia de hacer una segunda parte que tu papel se convierte en un papel mucho más importante, además? So in the second Last of Us, you enter a next level of shooting. All emotions, as you said, are recorded better. The motion capture is amazing. So how is this next level of recording for you? Well, the recording is the same. We're doing the same work. The helmet cameras change so that they can capture maybe a little bit more of what's going on in the details. But the preparation remains the same. We rehearse for a day, and then we come back and we shoot the whatever is sort of like in the bag for that week. But yeah, the preparation doesn't change. I mean, I think there is certainly I don't know. You prepare hard every time, and then you don't let yourself down on set, I guess is the thing. At the end of the day, my only real responsibility is taking care of the acting and being there for the other performers. So it doesn't change. The technology doesn't change our sort of attack. Dice que sí es cierto que la tecnología cambia, el casco es mejor, te graba mucho mejor todas las expresiones, pero que el resto es igual, la preparación es lo mismo, ensayas durante un día, grabas lo que toca para la semana, pero la preparación sigue siendo igual de dura, tú tienes que estar al nivel
por ti, pero por todos tus compañeros. Y entonces, al final del día, lo importante es hacerlo bien y estar al pie del cañón. Muy bien. Jeffrey, ¿qué opinas de tu personaje Tommy? So Jeffrey, what do you think of Tommy? Well, I love him. I think that I think he's a flawed human being. I think most human beings are flawed. And I had to sort of reflect a fair amount on, his journey to Seattle and his sort of killing spree that he goes on. And I think that in terms of the game itself and its sort of exploration of revenge and how vengeance pours back on the person who is thinking that they're righteous in their cause. And seeing parallels with what America did in Afghanistan and then took into Iraq. The sort of idea that America was going to avenge 9/11 on the Taliban, and then not satisfied with that, we went and destroyed another country, and ended up losing more soldiers and young men and women over that 20 years than we lost in the initial attack. Is insane, but it's what human beings do, and it's tragic. And until we can learn from that mistake, we're just stuck in this cycle of feeling like, well, I have to commit a terrible act, but I'm justified in it. So what Tommy does for the loss of his brother is a crime and is horrific. And hopefully, I think certainly a lot of the audience feels that tear when he's on that journey, that the rightness of it starts to feel really, really wrong, especially when he has to goad Ellie into finishing the job that he began. It's a lot. Yeah. I'm sorry. Okay. Dice que ama a Tommy, que es una persona con fallos, igual que la mayoría de seres humanos, pero que creo que todos nos podemos reflejar en su viaje, y cuando entra, en términos del juego, en la parte de exploración de venganza, cuando entra en ese ataque de venganza, para él encuentra un paralelismo con lo que América hizo con Afganistán y luego con Irak. Es decir, la venganza que tomó América por el 11S les llevó a la guerra con Afganistán, y no satisfechos con eso, destruyeron otro país. Y al final se perdieron más vidas en esa venganza que no en el mismo 11S. Sí. Y dice que eso es la naturaleza humana, que hasta que no aprendamos de nuestros errores, estamos condenados a repetir ese ciclo. Que no se pueden justificar, que lo que hizo Tommy por su hermano no es que se puedan justificar las malas acciones, pero hacen que más o menos puedas sentir algo que te remueve por dentro, que es un crimen horrible, y se empieza a sentir muy malo cuando embarca a Ellie en acabar lo que él empezó. Sí. En esta parte final que comentas, Jeffrey, me gustaría saber qué opinas tú. O sea, es decir, ¿tú ves bien lo que hizo Tommy yendo a buscar a Ellie para volver a incitarla? ¿O qué opinas? O sea, sería eso. Just would like to have your opinion on what do you think regarding Tommy, when Tommy went looking for Ellie, so he could
como lo has dicho, incitarla, ¿no? Sí. So he could bring her back to the killing part and. When he sent her, Yeah. when he came with the information, yeah, I think he's so. Each step along the way, he thinks that if he does this bad thing, that it'll make him whole. And then he gets broken by the experience, physically broken. And he goes to Ellie out of a desperation of feeling like if Ellie can complete this, maybe this will bring him back to some sense of wholeness. And this sort of compulsion to sort of try to make this thing that is impossible to fix or make right is what is propelling everything that he does. He asks this young girl to flush her life down the toilet and go kill this one person, when in truth there's nothing that's going to bring Joel back. And that if Tommy was honest with himself, he could say, well, Joel reaped what he sowed. Tommy says that to Joel in the first one. He says, what you did, you didn't keep me alive. You didn't protect me. You basically took me into hell. And so he realizes that Joel is, in many ways, his murder is as justified as anything that Tommy tries to do afterwards. And that lying to himself about that is just made him sicker and sicker on the journey. Dice que todas las cosas malas que ha hecho le dejan absolutamente roto, y que por propia desesperación va a por Ellie, porque si Ellie, pensando que a lo mejor si Ellie puede llegar a completar lo que él no ha podido, quizás se vuelva a sentir completo de nuevo. Pero realmente lo que está haciendo es tirar la vida de una niña pequeña por el retrete, pidiéndole que mate. Entonces, lo que tendría que pensar, o sea, si fuese sincero consigo mismo, tendría que darse cuenta de que nada va a traer a Joel de vuelta y que no consigue nada con esto. De hecho, Joel se lo dice en el primero: nada de lo que hiciste me protegió, prácticamente me llevaste al infierno. Dice que sus actos, todos sus crímenes no se han visto justificados por todo el resto de acciones que ha cometido. Exacto. Jeffrey, vamos a rebobinar un poco. ¿Te hubiese gustado saber cómo tu personaje llega a Jackson? O sea, porque antes era Luciérnaga. Todo el mundo estamos pensando, ¿cómo llega a Jackson? Si luchaba por una causa cuando era Luciérnaga. So would you have liked to know how Tommy arrives or gets to Jackson when he was first a Firefly? Yes, absolutely. Hopefully someday we'll find out. Dice que por supuesto que a lo mejor algún día lo descubriremos. No, pero no, me refiero a si ¿qué opina? O sea, ¿qué cree que podía haber sido, no? ¿Qué opina? O sea, ¿Qué cree? Sí, no, o sea, evidentemente no creo que lo sepamos nunca, pero porque nos lo dejan siempre a nuestra imaginación, ¿no? Me refiero Sí. a si él, siempre hemos hecho todos los fans nuestras propias hipótesis, ¿no? Y si So él, if you would have... sí, es eso. Si tenía alguna hipótesis que creyera él. Do you have any hypothesis on how would that have happened? I mean, I think that ultimately it's probably got to be related to his relationship with Maria. That the sort of idea of trying to create this new world is attached to that relationship somehow. But I don't know what Neil sort of precisely intended for that to sort of be. But I think that it's how he tried to make himself whole again.
dice que cree que probablemente esté relacionado con su relación con María en todo esto de crear un nuevo mundo, que no sabe exactamente qué pretendía Neil con esto, pero que probablemente venga por la parte de sentirse completo otra vez. Muy bien. Perdonad un momento, que tengo un problema, ¿eh? Perdonad un segundo, ¿vale? Sí. So, Luis Gente, is having some kind. ahora venimos, un momento. Okay. Tenéis aquí un montón de gente. Son buena gente. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos la da a todos. ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. Bien. Venga, suéltalo. Es inmune. ¿Inmune a qué? Verás, lo sé, la he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres. Y nada. Yo tampoco lo hubiese creído. Te lo puedo demostrar. Muy bien. Te creo. ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas. Tal y como veo a tus chicos. Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta. Llevo años sin ver a un luciérnaga. Pero ¿sabes dónde están? No te estoy pidiendo mucho, solo quiero un equipo sencillo, lo suficiente para poder irme. ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy, es por la maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de algo precisamente sencillo. Joder, tío. Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo También hagan. tienen familia. Tommy, lo necesito. ¿Quieres un poco de equipo? Claro. Pero no voy a quitarte a esa chica de encima. Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¡Sobreviviste gracias a mí! No lo merecía. Te traigo la cura para la humanidad y tú quieres jugar al hermanito ofendido. No estamos en Boston. Si me vuelves a poner una mano encima, lo lamentarás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha parecido, Tommy? Mira quién estamos. Mira, atención, atención, gente. ¿Quién está aquí? ¿Quién está? ¿Quién hay aquí? Claudio, qué sorpresa. Tenemos 2 Tommys por el precio de uno. 2 Tommys for the same price. It's amazing. Yes. I'm calling now the French Tommy and the Tommy from Deutschland, and we are going to have a party here. That's fantastic. I want to come. Ahora dice Claudio que se va a traer al Tommy de Alemania y al Tommy de Francia, has dicho, y vamos a montar una fiesta de Tommys. Tommys. Lo primero, Mr. Pierce, I just want to say a few words in English, and Sophie will translate to Spanish. Thank you for your work, because your work, like making the motion capture and the voice for Tommy, make my job, like Spanish voice talent, easier, because I feel everything you was working for Tommy's role, and I can translate better in Spanish. Oh, I am so honored.
I know how difficult it is to translate a performance, and I know the amount of care and effort that it takes to do it well, and you did just an exceptional job. So I'm honored by that. I tried to do the I did the translation of a Netflix show called Dark. So I did the actor, and it was the most frustrating, painful experience because we didn't have time. Like, they wanted to move fast. And I wanted to get it right because I felt like I was betraying that actor's performance, because I was like, no, we can do better. And they're like, nope, we're moving on. So I'm absolutely honored by your work in it, and I hope that you feel an ownership in how it's translated to the world, and it's a pleasure to work with you. Sofía, todo tuyo. Sí. Claudio le agradecía su trabajo a Jeffrey, diciendo que ha hecho su trabajo como actor de doblaje mucho más fácil. Y Jeffrey le contestaba a Claudio que él se siente muy honrado porque sabe lo difícil y la cantidad de esfuerzo que supone ser actor de doblaje. Y nos contaba que ha hecho la traducción el doblaje para la serie Dark, y que ha sido una de las experiencias más frustrantes, porque lo querían rápido, lo querían ya, y él sentía que traicionaba el trabajo del actor, y que se siente súper honrado porque Claudia haya hecho su traducción aquí en España. Qué grande. Yo estoy sin Si palabras. quieres, Luis, Vosotros. me dejas que le voy a hacer una pregunta. I'm going to ask you a little question, Mr. Pierce. How long did you take to make, or your motion capture for example, The Last of Us 2? How many seasons? How many days? Oh boy, it feels like a lot more. Yeah. But I would say my total of shooting on both, including rehearsals, would be maybe 3 weeks total, but not even full weeks. Because we work pretty rapidly. But yeah, about that. 3 weeks. Yeah. Le preguntaba a Claudio que cuánto tiempo tardas en hacer la captura de movimiento solo de Last of Us 2. ¿Cuántos días o cuántas temporadas? A lo que nos contesta que él siente que ha sido mucho más de lo que en realidad ha sido, y nos ha dicho que en realidad para los dos han sido un total de 3 semanas, incluyendo ensayos, y que no han sido ni semanas completas, que es muy rápido, y lo que nos decía antes, un día de ensayo y a grabar. Claro. Something, when we make the dubbing in Spanish, we don't have the image. We just have your audio, your voice here, with the reference and the script, and in English and in Spanish, and all the notes saying this conversation is about that. He's talking with these guys. He's talking with Ellie, with Joel, for example, and just your sequence in making little takes, for 20 seconds, a few words. We listen it, and we make the same in Spanish with the same duration, the same speed, and the same pauses and all that. And maybe for Last of Us 1 or 2, I did how many days? Can I say 3 days, maybe? Yeah. Yeah. It's amazing. We have to work fast, as you know. Yeah. They're like, how many hours do we have to pay for? Yeah. That's a question. Yes. Sophie. Nos cuenta Claudio que para el doblaje en español ellos no tienen la imagen, solo tienen el guión en español y en inglés, y la voz original con las notas sobre lo que está ocurriendo en cada escena. Si Ellie está haciendo esto, si está hablando con esta persona, y que solo de que cogen la secuencia
y los 20 segundos o las palabras que están diciendo las dicen con la misma duración, la misma cadencia, las mismas pausas que lo que oyen en inglés traducido al español. Y Jeffrey se reía porque dice, sí, es que es verdad, es increíble lo rápido que tiene que ir todo y parece que estén diciendo, bueno, ¿cuántas horas tenemos que pagar? Vamos a hacerlo rápido. Ya ves. Always it's a matter of money. Yes. Que siempre es cuestión de dinero. Yeah, and I don't know if you have to speak with them before I come here. Which is your next project? Do you have any next project in the video game industry or something, or TV shows or something like that? A couple of things percolating, but I can't talk about them until they're real. I know. Your NDA, you have a license. Exactly. Yeah, COVID has been not great for the acting industry, but things are coming back. So it's a couple of things. We'll see what all comes down the pike in the next couple months. But something for you to voice over sometime soon. I hope so. Le preguntaba a Claudio que si tiene algún proyecto en la industria del videojuego, alguna serie, y Jeffrey dice que sí, un par de cosas, pero no nos puede contar nada. Qué pillín eres, Así Claudio. Dice que obviamente el COVID no ha sido lo mejor para la industria, pero que más pronto, poco a poco está volviendo, y le ha dicho a Claudio que probablemente vengan cosas que pueda doblar. It will be my pleasure to work again being your Spanish voice. Because I will be honored. And in all the time with the COVID here in Spain, the actors who works most of the time, like voice actors, we have to build our own career here in our studio. I bought a booth, and making all my recordings. Most of the time, maybe 70% of my work I'm doing from here, from my own house with my booth. Which can be very, very nice. Yeah. Sometimes you need to get out to feel the people and see there is a world outside here. But it's nice because sometimes you can work in your own house, and that's pretty good. Yes. Now I built one in the closet right here, and did the audio books. I recorded and engineered the 2 books that I've written. So which is a nightmare. If someone tells you, "Hey, do you want to do a book?" Say, "No, I do not want to do a book because I just have done one. And say, okay, that's not for me. It is. Let's translate for the chat. Sorry. Sorry to interrupt. Están hablando de la vida como actores de doblaje en tiempos de COVID. Claudio nos contaba que ahora el 70% del tiempo, has dicho, que trabajáis desde vuestro propio estudio en vuestra propia casa. Jeffrey nos decía, sí, eso está muy bien muchas veces. Es verdad que Claudio lo que dice es que a veces necesitas salir, ver que hay mundo ahí fuera. Y Jeffrey nos estaba contando que se ha hecho su pequeño estudio en un armario para doblar, para hacer sus propios audiolibros, ¿no? De los libros que ha hecho él, y que si alguna vez os proponen hacer un libro, que digáis que no. Pregunta tú, Luis, también si quieres algo, le pregunto yo. Bueno, yo le he estado preguntando sobre su carrera, sobre el trabajo que ha hecho en The Last of Us en la parte 2, y luego qué opina de las acciones que ha tomado su personaje también, le he preguntado antes. No sé, tú... Okay. A ver, aquí es tu oportunidad, aprovecha. Vale. I'm going to ask you something. When we start doing Last of Us 2, I feel Tommy is going to make a very important role in this video game, because it's like a second. The guy is always the second. He's always behind the shadow of Joel and Ellie. And I feel, and I told with the people of the studio, that Tommy has something very important to do in this second, and we hope maybe in the third, if this is the case. we will hope. We will hope. Do you think that? Do you think that is maybe an important role for Tommy in a possible and unsearchable series, Last of Us? I think it's possible, but I know that it's not happening anytime real soon. But then the nice thing about animation and video games is that
10 years from now, I could get a phone call from Neil and he'd be like, hey, you don't have to look any younger. We'll fix it when we're digitizing. Yeah. So I think that there's a story there, but I think that there has to be the momentum and desire at the studio to tell that story, whatever it is. And maybe Tommy's involved in that story, but there are 10 different ways that they could go. So we'll see what happens. I hope so, but I don't know. Yeah. Sophie. We're giving a lot of work to Sophie, sorry. I know. No worries. I'll try my best. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Me decía Claudio que él sentía que Tommy tenía que tener un papel importante, que siempre ha estado un poco a la sombra de Joel y de Ellie, pero que él sentía que tenía algo importante. Si no es para este segundo, tendrá que ser para el tercero. Y entonces le preguntaba a Jeffrey qué opina él. Dice que no lo sabemos, que a lo mejor llega, a lo mejor no, que lo bueno de la industria del videojuego es que de aquí a 10 años le puede llamar Neil y decirle, oye, vamos a hacer el nuevo videojuego, que total no importa que te hagas mayor porque se lo arreglamos con digital y que bueno, que lo más diferente, no. Ya esto ya no me ha dado tiempo a escribirlo y ya, perdonadme. No te preocupes, Sí, no te preocupes. No te preocupes. I'm going to make now the question in Spanish because Sophie wants. It's better and they translate you, Mr. Pierce. No, you can do it. Lo puedes hacer en inglés si quieres porque tengo que traducir las dos cosas igualmente, o sea que bueno, cuando tú te sientas más cómodo. Vale. Now with all the design post-COVID that the actors have to make, like you said, audiobooks, video games, dubbing actor. You said you was starting to make a dubbing. Turkish from German, I think, and you make the dubbing season. And you feel that there is in the movie cinema, in the big productions, on the blockbusters, there is a stop in the industry for a few after the COVID, a few stop. Sophie, do you want to go first? Ok. Dice, le pregunta a Claudio si, obviamente con todo el rediseño post-COVID que tienen que hacer los actores, ahora hacen audiolibros, videojuegos, y le pregunta a Jeffrey si él siente que hay como un parón en el mundo del cine. I think that production is starting, that they see very clearly that video games and animation and motion capture can keep going in production even during a pandemic. Whereas TV and film, it's much more difficult to keep those operations running if there is COVID around or what have you. So I think that there is going to be more investment in trying to do high quality animation. And, you know, I think that it's also important to realize that video games make more money than films do. Movies, yeah. Yeah, like they made probably 3 or 4 times what movies did the year before COVID. And not to mention what they would have made last year. So I think that Sony and these studios have got to be looking at what they do and say, you know, it doesn't cost as much money to do something that we can achieve the same quality results. And I think that people are starting to see that video games and interactive media like that are more impactful emotionally at times than sitting in a movie theater. Yeah. And so people will, you know, the better the technology gets, the more powerful the medium becomes as a storytelling tool. And when, you know, as long as Neil Druckmann is writing games, they're going to keep doing, you know, pushing the envelope on what's possible in that world, which is really exciting as an actor because you get to do really good work. And a lot of the time in TV and film, they're saying, can you come do some mediocre work for us? Yeah. I think the same that you. Yeah. Sophie, todo tuyo. Venga. Dice que la producción, que lo que parece es que producción se está dando cuenta que los videojuegos y la captura de movimientos
pueden seguir durante la pandemia, mientras que obviamente rodajes para cine, para televisión, no, se tienen, obviamente con toda la pandemia tienen que parar o por lo menos frenarse. Se tiene que invertir, al final se va a invertir mucho más en animaciones de calidad. Además, los videojuegos han generado 4 veces más que las temporadas anteriores previo pandemia, que obviamente están ingresando más que las pelis y que las series. Y además no cuesta tanto, no cuesta tanta inversión este tipo de rodajes y podemos conseguir cosas increíbles con ello. Además, lo interactivo tiene un impacto tiene un impacto mucho más en la parte emocional, en la parte de atraer a las personas y que las personas se sientan en parte de ese mundo. Tiene un poder mayor en cuanto a contar una historia y obviamente si Neil sigue escribiendo esto solo va a hacer que subir y es que ya aquí vais demasiado rápido y hoy me estoy ya, No te preocupes. pero perdonadme. No te Nada, nada, preocupes, nada. Sofía, estás haciendo un trabajo increíble. Do you think, Mr. Pierce, the big difference between the people going to see the movie to the theater or going to see a movie in the television, when you are making a video game, you are living in the ear of your audience. You are inside his head. And I think that's why most of the people want to be involved in video games, want to feel and be part of a history like Last of Us, or in my case, for example, Days Gone, or another one. And you feel the people who is playing video games, I think that they feel us more inside than when you are working in a theater or and you are having dinner on the table and the TV is on and you see a movie. But when you are in a video game, the people feel you more inside. I don't know if you think the same. Yes. I mean, I think that storytelling all sort of goes back to theater. And you look at like the origin, the Greeks. And so they built the amphitheater and they've got brass urns that capture the vibration of the actor's voice and broadcast it into the audience. And all the lights are on, so everyone can see everyone. And the actors are having the experience with the audience. And so that's theater. And Shakespeare the same. Like you are there, you're in the experience, you're part of the play. And only in Sophie's gonna kill me. What's going on? Go on. So only, I don't know, 120, 130 years ago, did they turn the lights off and separate the audience from the experience. Yeah. What games do is all of a sudden the audience is back inside of the experience. And that's where the power of storytelling really exists. So instead of being a passive observer, you're engaged in the experience. Yeah. Le preguntaba a Claudio que obviamente cuando tú estás poniendo voz a un videojuego, estás dentro del oído de quien está jugando, estás en su cabeza. Esa parte que hace que el usuario esté tan involucrado también permite que los actores estén más contigo. En su caso, por ejemplo, con Days Gone y para los dos de Last of Us. Entonces, le preguntaba a Jeffrey si él también cree que les sienten mucho más cercanos que en las películas, porque están más concentrados y más atentos. Jeffrey nos dice que realmente el origen de contar historias está en el teatro, cuando los griegos construían su anfiteatro para magnificar y para enfocar la voz de los actores y hacer que el público se sintiese como una parte, o sea, estabas allí con ellos y eras parte de ese momento. Eso se perdió cuando llegó el cine, separas a la audiencia de esa experiencia. Tú puedes estar viendo una peli en el sofá de casa o cenando y estás separado de la experiencia, y eso el videojuego te lo vuelve a traer, vuelves a estar involucrado y vuelves a formar parte de eso. Good work, Sophie.
You're working too much tonight. No, Jeffrey, do you want to ask me something about? No, it's your turn. Oh, I mean, do you do primarily voiceover? Do you on camera stuff? Was that part of your world? No, I start when I was very young in the theater, maybe after the musicals, and later just a jobbing actor. I make some TV movies and some little shows, but most of the time I work like voice talent and for auditions, for TV shows, for dubbing and sports, TV announcements, radio. You know. Do you still do theater? No, I miss it. Do you miss it? Yeah, no, Yeah, I know. we all miss it. We all miss it. Money. Yeah. They don't pay enough. They don't pay enough. They don't pay anything. But but I tell you what, that a young actor needs to know that if they want to work in voice, if they want to work in video games, that the place that they need to start is in the theater, because you have to have an instrument that you can make different voices with and different sounds and reach the audience with just your voice. And there's no better place to start. And I think too many young actors take that for granted. Yeah. Then there's nothing more satisfying. Yeah. Ahora le ha dicho Claudio, le decía a Claudia, Jeffrey, ¿me quieres preguntar algo? Es tu turno. Y entonces le ha preguntado si actúa o solo hace de actor de doblaje. Entonces nos contaba Claudio que él de joven hace unos pocos años. De joven. I'm older than Mr. Pérez. Hacía musicales, hacía teatro, que ahora mismo, alguna serie, que ahora mismo hace sobre todo de actor de doblaje, pues para radio, para castings, para publicidad, series, pelis. Le preguntaba a Jeffrey si sigue haciendo teatro y dice que no, ambos dicen que lo echan de menos, pero que no pagan absolutamente nada, así que no se puede. Y que hay una cosa que es cierta, que es que todos los jóvenes actores que quieran ser, sobre todo o para todo, tanto actor como actor de doblaje, tienen que aprender a usar su instrumento, que al final eso es lo que el teatro es donde empiezas a entenderlo. Con el teatro empiezas a saber cómo sacar todo el partido a tu instrumento. Muy bien. Yeah. The theater is the mother of everything in this show. Yeah, absolutely. El teatro es la madre de todo en este mundo. Totalmente. Bueno. Sí. Oye, no sé si queréis preguntar más. Si no... No, yo ya estoy aquí copando. Tú ya estás copando, ya. You are the main role, Jeffrey. You are the main role. No. Ya sé que es. Que aquí estaríamos horas, ¿eh? Es evidente, lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo. So, just want to really thank you for your work. And I follow you on Twitter. I saw you following me also on Twitter. Yes. So if you need anything, sometimes you come from Spain. I have my own studio here in Madrid and Barcelona. And you need anything, give me a DM and I'll be there. It will be my pleasure. And I can't wait till I can travel again and meet all of you in person. Yeah, no doubt, man. No doubt. I will take you out and buy you a drink in Barcelona. Yeah. Whatever you want. So fantastic. Big pleasure. I leave you with these good people. Thank you, Claudio. It's a pleasure, man. Take care. Take care. Adiós, Un chicos. segundo, Un placer. Claudio, no te vayas. Espérate. ¿Qué pasa? Antes de que te vayas, quiero preguntaros a los dos. Sí. A los dos. Si sois team botella o team ladrillo. Primero traduciré a Jeffrey. Jeffrey, the question is, are you team bottle or team brick? I am a team bottle. Me too, like Jeffrey. ¿Ha dicho team botella? Sí. No. ¿Y tú, Claudio? No. ¿Y tú? Los dos. ¿Los dos también? Fuera, Yeah. fuera los dos, fuera. This is very ugly at this point. Okay, I'll leave you with the main guest. Thank you and take care of it. Thank you, Claudio. My pleasure. Gracias, Claudio. Take care, encantado. man. Take care, bye. Bueno, antes
Vale, ya estamos aquí de nuevo. Gracias, Sophie. No, he cortado la transmisión porque si no se me desconfiguraban las pantallas. No sé si quieres volver a traducir lo que has comentado antes. Nada, la parte de que Claudio le estaba diciendo a Jeffrey al despedirse que si alguna vez viene por España, él está encantado de, si necesita lo que sea, prestarle sus estudios o quedar para lo que necesita. Perfecto, perfecto. Bueno, pues dile, recta final. Just the final round. Que si le parece bien, vamos a preguntarle al chat si tienen alguna pregunta para ti. If that's okay with you, now the chat will ask some questions. Yeah, sure. Perfecto. Bueno, chat, aprovechad, lanzad la pregunta que queráis. Hemos visto que el chat está es muy contento con lo de Team Botella, porque han puesto 1000 botellas. So Jeffrey, it looks like the chat is with you on Team Bottle, not like Luis. Vale, pues mira, yo te lanzo primero una pregunta que nos ha dejado antes Cava, porque se pensaba que no iba a estar y nos la había dejado de entrada, y le preguntaba a Jeffrey que si estaba jugando algún videojuego ahora, o cuál sería, o a cuál, y a cuál sería de tus videojuegos el más preferido, ¿no? Si es que juega, claro, que no juega. So Kava from the chat is asking if you're playing any video game now, and which would be your favorite video game of all time? I'm playing Ghost of Tsushima right now, Mm-hmm. Okay. And it's excellent because I love Akira Kurosawa, and you know I'm a home team guy. I think that The Last of Us Part 2 is the best that has been done so far, and I don't think that's because I'm in it. Okay. Dice que ahora mismo está jugando a Ghost of Tsushima, que es excelente y que le encanta Akira Kurosawa, y que es un jugador de equipo y que para él su videojuego preferido es The Last of Us 2, y que no lo dice porque él aparezca en el videojuego, sino que realmente opina que es el mejor videojuego que se ha hecho. Qué bueno. Qué bueno. Vale, pues aquí tengo un par de preguntas que nos dejaron en el Twitter, ¿vale? Que hice primero una pregunta para la comunidad, por si no podían asistir en el directo. Hay dos personas que nos dejaron pregunta. Se llama Camila, que dice, ¿qué piensa sobre la evolución de su personaje desde el primer juego hasta el segundo? Y si haría las mismas acciones que hizo Tommy en el segundo. So Camila is asking us on Twitter, what do you think of your character's evolution from the first to the second video game? And if you would take the same course of action that he did? I think that it is. I think it's grounded in sort of the idea of this sort of mythological journey, this sort of hero's journey to the bottom, and I think that that any journey out of that would be great. But unfortunately, we find Tommy at a dead end at the end of The Last of Us Part 2, at the end of his part of The Last of Us 2. And I think that we have to hope that we would not make the choice that Tommy makes. But it's a very human choice. And I think that's why it resonates, because how do you weigh whether to do that or not? I know that obviously as a human being, I have the capacity to make that bad choice, but I hope that I wouldn't. I don't know. Dice que lo de Tommy es un viaje mitológico, es el viaje mitológico del héroe hacia el fondo, para luego obviamente subir, pero que en el caso de Tommy lo que le lleva es a un viaje sin final, a una calle cortada, ¿no? A una calle sin salida. Uh-huh. Que no haría las mismas elecciones que Tommy, que son elecciones muy humanas, y que eso es lo que hace que resuene y que conecte con la audiencia, que son elecciones humanas pero malas, que no sabes lo que harías, y que él prefiere pensar que él no escogería el mismo camino.
Claro, porque yo entiendo que ahora podemos pensar una decisión de forma pausada, pero cuando tú estás en ese momento crítico, tienes que pensar rápido, ¿no? Y allí a lo mejor tu decisión será distinta, ¿no? Mm. Yeah, Luis agrees with you in hoping not choosing the same way Tommy did. But of course, we can think that now in the safety and comfort of our homes, having time to think. But when you find yourself in that moment, you have to think fast and choose fast, and you don't have that much time to really evaluate consequences or think through. Yeah, I think that. I think, unfortunately, Tommy does evaluate the consequences and still chooses badly. I mean, it's a human choice. It's what we have done for generations and generations and generations, and it's never led to a good outcome. Vengeance is a hollow thing, and we keep doing it. And I guess that there's part of the hope that Neil has with The Last of Us Part 2 is that if we can experience the horror of it as an audience, maybe in the real world we will think twice before going down that path, which is why it's great that the game has been successful. Dice que, bueno, que él cree que Tommy sí que tiene tiempo de evaluar las consecuencias, pero que escoge mal, ¿no? Y que es una cosa, es un error humano que hemos hecho siempre desde generaciones, generaciones y generaciones, y que siempre acabamos escogiendo mal como raza. La venganza es un camino muy oscuro, y cree que eso es lo bonito que ha conseguido Neil. Si podemos experimentar el horror de las decisiones de Tommy en el juego, quizá en la vida real nos lo podamos pensar dos veces. Sí. Exacto. Y luego tenemos a otro usuario que se llama Tapdo. Dice que pensó la primera vez que leyó el guión y vio lo que le pasa a su personaje Tommy. Y si cree que Tommy quedará afectado mentalmente por los daños que le llegan a ocurrir tanto en el ojo como en la pierna. Dice, Dabdo from Twitter also asks, what do you think the first time you read the script and you saw what happened to your character? And do you think if he would be mentally affected for life after what happened to his eye and leg? Well, I don't know if Neil, when I got shot in the head, I can't remember if we knew that Tommy was going to survive that or not. I think that Neil told me on the day that we've got more stuff to do. But I think it was certainly possible as the game was coming together that was going to kill Tom. Maybe not in the final writing of it, and maybe not in the sort of, it was certainly the experience he wanted the audience to have. And so I think that there is a death in Tommy in that moment. Part of him dies in that moment. So I think that, yeah, that experience changed him, even if the damage to his, if there was not damage to him physically in terms of his capability, I think that he certainly comes out of it more damaged than he went in. 2 seconds. Dice que cuando le dispararon, cuando le dispararon en la cabeza, él realmente no sabía que iba a sobrevivir. Que se lo dijo Neil en algún momento de, hey, no, que todavía te quedan cosas por grabar. ¡Qué pillo! Y dice que realmente la parte de Tommy experimenta como una muerte en ese momento. Él no vuelve a ser, no es el mismo, y que la experiencia le cambia. Aunque no haya afectación física, es decir, que no se vean mermadas sus capacidades físicas, emocionalmente sí que es una persona no totalmente diferente, pero sí se ve emocionalmente muy afectado. Muy bien. Tenemos aquí a un usuario que se llama Yonkis del Arte y pregunta si tienes alguna película española favorita. So, Yonkis del Arte, ¿has dicho? Sí. There's another user, Yonkis del Arte, is asking if you have any Spanish favorite film, or if have you seen any at all.
um, uh, I mean, it's not it's in Spanish, but I love, Ritu. I love, he's not a Spaniard per se. He's a Mexican. I love Amores Perros, Babel. They are some extraordinary films. He's one of my favorite filmmakers across the board. And I know that obviously he had a big impact on Neil too. Dice que Iñárritu, que no es especialmente español, que es mexicano, Ya, ya. pero que le encanta la película, por ejemplo, de Amores Perros y que ha tenido una gran influencia, un gran impacto en Neil. Muy bien. Tenemos a una usuaria, Jeffrey, que se llama Bea, y pregunta por tu cuadro. We have a user called Bea, and she's asking about the picture you have behind el de detrás. Sí, Yes. yeah. She Don wants to know Quixote. more about it. Ah, Don Quixote. Yeah. Yes. I just always sort of as a kid, I loved knights and the idea of being the hero riding to the rescue. And Don Quixote and his sort of insanity is a sort of a broken form of that. And so I've always had the appeal of that sort of world, the sort of fantasy world that he lives in. Dice que de pequeño le encantaban los caballeros y el ir al rescate, pero que Don Quijote es la forma rota de todo eso y que tiene como un halo, ¿no? Que te atrae por su insanity, no problema mental, pero bueno, sí, que Sí. al final es eso. Te entiendo. Muy bien. ¿Qué más? A ver, pregunta. ¿Ves a Joel Cava? Pregunta si ves a Joel como un héroe o como un villano. O no lo ve así. Cava asks another question. Do you see Joel as a hero, as a villain, or something in between, or nothing at all? Joel? Yeah. Oh, it's complicated. I mean, that's what makes it powerful. He's making very human choices. He's making very selfish choices. He's a murderer. What makes him powerful is how much he loves Ellie and sees her as his, saving her as some kind of redemption. I think he's an anti-hero, but I don't think he's a villain. There are very few villains anywhere. I think that everybody's trying to do the best they can. Dice que es una pregunta complicada y que por eso es un argumento poderoso, que tiene decisiones o elecciones muy humanas, muy egoístas, que es un asesino, pero que es muy poderoso por lo mucho que ama a Ellie. Y salvarla probablemente sea como la manera de ganarse su redención. Le ve más como un antihéroe que no como un villano, y que rara vez podemos encontrar villanos. Sí, totalmente, cierto. Pregunta Cristian, ¿qué opinas de la serie? Es decir, porque ya sabemos que ya tenemos Tommy en la serie. Tenemos a Gabriel Luna, que hará de ti. ¿Qué opinas de este nuevo proyecto? So as we have the TV series of The Last of Us incoming, what do you think about and what do you think of Gabriel Luna playing as yourself, as Tommy? I don't know him, but I know his work a little bit, and I think he's perfect. There is a sort of innocence that he can, I think, bring to it that is an important element for the character. And I know they had a hard time finding the exact fit for that role. So I can't wait to see what he does. And I love Pedro Pascal, and I think that the two of them are perfect mesh. Dice que no le conoce en persona, pero sí su trabajo, y que es perfecto.
porque tiene un aire de inocencia que puede aportar mucho al personaje y que además sabe que han tenido muchas dificultades para encontrar a alguien que encaje en ese rol y que está deseando ver qué pasa y que además le encanta a Pedro Pascal y que cree que van a ser un buen match. Opino igual. Juice thinks the same. Yeah. Felipe pregunta, ¿cuál es tu película favorita? Supongo a nivel general. Felipe is asking, what would be your favorite movie? In general terms, all-time movies. In all-time movies. Raiders of the Lost Ark. ¡Wow! ¡Bravo! No lo he escuchado. Indiana Jones y el Arca Perdida. ¡Bravo! You know, my dog is called Indiana. I grew up with those movies. Mi perro se llama Indiana y yo crecí con las pelis de Indiana Jones y me encanta. Yo igual, qué guay. En busca del Arca Perdida. I had so many nightmares, specifically with that movie when the ark is open. Oh my gosh. And I was so little, but I could not stop seeing. Contaba que he tenido muchas pesadillas de pequeña con esa peli, sobre todo cuando se abre el arca y salen todos los bichos. Bueno, fatal. Pero, yeah. It is just about a perfect film. Yes, Mucho. it is. I agree. You touch my heart there, so. Ya, dice que ya es mi ídolo ya para la eternidad. Yeah, Luis is Team Indiana as well. So. Yes. Qué guay, qué guay, qué guay. Esther, que la has conocido antes de que se conectara Sofía, te pregunta cómo se tomó la decisión de Tommy de dejar atrás a Ellie e ir solo a Seattle. Esther, that you met her before the interview? Yes. She's asking, yeah. She's asking how they took the decision of Tommy leaving Ellie, ¿era? Sí, de dejar atrás a Ellie. And going alone to Seattle. Yeah, I mean, I go to see her, and I tell her not to go and that it's a bad idea. But I've already decided that I'm going, and so essentially, I'm trying to go there and get her to not go so that Maria can stop her from leaving. But in the meantime, I've already made my decision that I'm going. And so I'm trying to protect Ellie in that moment, which is what makes it even worse when he comes to the farmhouse and asks her to do it for him. Because he was prepared to go seek revenge and sacrifice himself for both of their desires. So it's a tough moment. But yeah, I think that he's already made his decision when he's trying to convince Ellie not to do it. Dice que hay un momento en que va a verla y le dice de no ir, aunque él ya previamente ha tomado la decisión de ir, está intentando convencerla para que también María pueda frenarla. En ese momento él está intentando proteger a Ellie, pero por eso tiene menos sentido todavía cuando en la granja él estaba preparado para sacrificarse por los dos. Y es toda esa parte cuando él quiere convencerla de no ir, pero al final acaba ocurriendo. Sí, es verdad, qué bueno. Mira, tenemos a una usuaria que es de México, se llama Vals, y te pregunta si tuvieras que regresar en algún momento de tu vida, ¿a cuál sería? Okay. Vals from Mexico asks if you could go back to any moment of your life, what would be? What moment would you choose? I think I would do what a lot of people would do. I would, if I could go back and talk to myself. I would go back and talk to myself at 17 and try to impart some wisdom. That the opportunity to go back and
try to talk sense into a hard-headed teenager would have been helpful to me maybe 30 years ago. And that some of the lessons that it took a lot longer to sort of land, I might be able to teach myself. But at the same time, you can't get through a 17-year-old head. It's hard as a rock. But yeah, if I had the opportunity to go back, that's what I would do. Try to impart a little wisdom to my younger self. Dice que sí, dice que probablemente haría lo que mucha gente haría, que es hablar con su yo a los 17 e intentar meter en su cabeza un poco de sabiduría, intentar enseñarle algo de sabiduría, de realizan, que decimos aquí, de que entienda determinadas cosas, que aprenda lecciones, enseñarle lecciones que ha aprendido mucho más tarde. Pero claro que es muy difícil. ¿Cómo lo dirías en castellano, Luis? Lo de donar liceñ. Hostia. Es que en inglés es como la traducción literal al catalán. Es no me sale. como. Sí, es como tratar de poner sentido, ¿no? Sí. A la dura cabeza de un adolescente a los 17. Es casi imposible. Totalmente. Pero que lo intentaría igualmente. Muy bueno. Antes de continuar, Jeffrey, me gustaría saber cómo vas de tiempo. No me gustaría que fueras mal. So Jeffrey, before we continue, Luis likes to know how much time do you have left? Probably about 5 minutes. 5 minutos. Perfecto. Sí. ¿Sí? Yes. Preguntan por aquí. Ostras, que encima me ponen las preguntas en inglés, que yo no sé inglés. Pues léelas, venga. Mira, no, la de Steffi dice, ¿cuál es tu momento favorito con Tommy en The Last of Us? What would be your favorite moment with Tommy in The Last of Us? Lo pregunta Steffi. Steffi is asking. Well, God, I have a lot of favorite moments. I love just that little bit where I lead Ellie back from this when I'm training her how to shoot the sniper rifle, and bring her back in and get her to go along with Tommy. I love to go along with Joel on that next bit. Connecting the two of them was a fun moment, and it's just that's where Tommy's at his sort of lightest. So I love that moment. Dice que tiene muchísimos momentos, pero que especialmente cuando le está enseñando a Ellie a usar el rifle de francotirador y le anima a irse sola con Joel. Dice que ese es uno de sus momentos preferidos. Bonito. Beautiful. Very beautiful moment. Vale, voy ya a terminando las preguntas del chat. Vamos a ver. Me he saltado aquí, que es que van hablando también entre ellos. ¿Cómo fueron los días? Pregunta Jetlag. Pregunta cómo fueron los días posteriores a la grabación de la muerte de Joel. ¿Cuál era el nombre del usuario? Jetlag. Jetlag is asking how were the days after the shooting of The Last of Us? Joel. Does it mean when the show is? Sí. Luis, los días después del rodaje. ¿Del rodaje? ¿O del rodaje? Del rodaje. Sí, una vez se ha grabado la escena que muere Joel, ¿cómo está? ¿Cómo vivió bien eso? After the shooting of Joel's death. How were those days after the shooting? That was a tough day. But I had to be there. I was just on the floor unconscious, but I had to be there in the scene. And it was an incredibly emotional experience. I mean, Ashley's performance is magnificent in that moment, and the sort of helplessness of witnessing and not witnessing his death. It was a I guess the best way to describe it was a very full experience. And tough for everybody on set too, because everyone is connected to that character in some way, shape, or form. So it was pretty brutal. Dice que la verdad es que fue un día muy duro,
porque, a ver, a pesar de que él tenía que estar en el suelo totalmente inconsciente, tenía que estar allí y era un momento muy emocional y que la actuación de Ashley fue absolutamente magnífica, fue excelente y que fue una experiencia muy completa y además fue un día muy duro para todo el mundo en el set de rodaje porque al final más o menos están todos conectados con Joel. Claro, claro. Vale, Pero bueno, para terminar, chat, siento que no podamos preguntarles todos porque todos te quieren preguntar de todo. Pero bueno, tenemos un tiempo, terminamos. Entonces, voy a hacerte las dos últimas preguntas, Jeffrey. so Jeffrey, we're done with the chat questions and because we don't have any more time, so Luis is apologizing to the chat, but he's going to make the last two questions of the interview and then we're done. Okay. La primera es la que antes te ha hecho Claudio, que le preguntaras a él. También te pregunto, ¿querrías preguntarnos algo a la comunidad? So the first question is, would you like to ask anything to the Last of Us Spanish community? I hope that they are as excited to see Pedro and Gabriel take the leads in the TV show as I am, and to see themselves represented in those roles, because I think that is it's important, and I hope that it is as powerful an experience for them as it might be. Dice que espera que estéis tan emocionados todos como está él de ver a Pedro Gabriel, ha dicho, pero creo que es Pedro Pascal. Gabriel Luna. Pedro Pascal y Gabriel Pedro Luna. Pascal, sí. Que espero que a Pedro y a Gabriel, Ujú. que estéis tan emocionados como él de verles y sentiros también tan representados con ellos. Seguro, sí. Tenemos muchas ganas, muchas ganas. Claro. Sí, sí, sí. Y antes de la última, que me ha insistido mucho el chat, me ha insistido muchísimo, estoy viendo, ¿vale? Perdonad. Me están preguntando qué tipo de sushi te gusta más. Si el maku, el nigiri o el sashimi. The chat is repeating a question all the time, so you can like slip it in, and they want to know what kind of sushi do you like best? Nigiri, sashimi, maki? Oh, all of it. If I could eat just sushi every day, especially while I'm playing Ghost of Tsushima, I would eat sushi every meal, every kind. Dice que le gusta todo, que todo, que si pudiese comer sushi cada día que lo haría, sobre todo cuando está jugando al Ghost of Tsushima, pero que le encanta todo. Buah, qué guay, qué guay. Y la última, the final. Te estás Final entrevistando a ti mismo, Jeffrey. ¿Qué pregunta te harías? If you were interviewing yourself, what question would you ask yourself? I haven't the faintest idea. Is it more a question of what I would want to say, what I would want to impart? I guess I would ask myself, if I was going to say anything to the world, I would say that the time is now for us to change. And I think that we have the opportunity, but it's slipping quickly. And that life should be lived as if there is no tomorrow, not in the sort of fatalistic sense, but in the sense of the things that you do today and in this moment are the only things that matter. And so there's no time to waste. Be kind, do good, and do it now, because tomorrow's not promised for any of us. Dice que al principio ha dicho no tengo ni idea. Dice, si tuviera que decir algo al mundo, es que ahora es el momento de cambiar. Es decir, la oportunidad está ahí, pero se nos escapa. Y no hay un mañana en el sentido que las cosas que haces hoy son las que importan. Entonces, sé bueno, sé amable, vive el momento y hazlo bien.
Muy bien. Grande, grande Tommy, grande Jeffrey, perdón. Jeffrey, estoy plenamente pletórico, estoy emocionado de esta oportunidad que nos has dado. Eres enorme, eres grande, eres inmenso, eres una bellísima persona, lo he visto. Gracias eternas. Es que no sé qué me decirte porque es que te daría un abrazo, ¿sabes? Un abrazo y... yo qué sé. Luis is very honored. We are very honored for this opportunity to speak with you. You are a wonderful person. You've demonstrated it throughout all the interview, and Luis would like to hug you, but of course, it's not possible. Not it wouldn't be possible even if we were in the same room. But really, thank you very much from all the community. Really appreciated your time and your time. Well, all your kind words and time with us. It is my absolute pleasure, and it is wonderful to have the work echo and come back in this way. So thank you all, and thank you to the community, and you know, go forth and conquer. Dice que el placer es suyo, que no hay nada mejor que hacer un trabajo y que vuelva a ti de esta manera con tanto cariño. Que muchísimas gracias a vosotros, chat, a ti, Luis, y que ya sabéis, para adelante y conquistar. Thank you all. Thank you, thank you. Familia, muchísimas Thank you, gracias a Jeffrey. todos. Vamos a Thank you, despedirnos. Sophie. Great work. Great. Thank you. Espera, cierro. Interludio un segundo. Ya puedes irte, Tommy, ya puedes ir. Cierra, cierra. Jeffrey, you can leave.